Aten Capital les canta las 40. 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola compañeras y compañeros, estamos en este nuevo programa de Aten Capital les canta las 40 XL. Hoy estamos, le decimos para quienes nos escuchan por radio y también para quienes nos están mirando en YouTube, estamos en la biblioteca de la Universidad Nacional del Comahue con Priscila Otón Araneda, la compañera de la comisión directiva, y con la compañera Nadia París, porque pensamos cuando estábamos organizando el programa que era pertinente tomar las noticias que hay sobre el caso Sergio Ábalos, la desaparición de Sergio Ábalos, y bueno, qué mejor que estar acá presente en la universidad transmitiendo este programa y además con la compañera Nadia París. ¿Cómo andan? ¿Cómo están, chicas? Hola Ángel, ¿cómo estás? Un saludo para todos los compañeros y compañeras que nos ven y nos escuchan en toda la provincia. ¿Y cómo estás, Nadia? Hola, bueno, muy contenta con las noticias, con este gran avance que vamos a estar charlando y agradecida ahí de que, bueno, permanentemente estén acompañando a la familia y en esta lucha por realmente esclarecer el caso de Sergio Ábalos y encontrarlo y que nos digan dónde está. Dale, Priscila, le ibas a preguntar. No, le iba a presentar en realidad, porque por ahí no todo el mundo te conoce, uno ya la conoce de las marchas y de la lucha hace un montón de años, pero bueno, para quienes no la conocen, ella es Nadia París, que en el año 2003 era estudiante de esta casa y que fue una de las tantas estudiantes que se movilizaron y que empezaron a exigir justicia y la aparición con vida en ese momento de Sergio, y hoy es parte de la radio Zona Libre, familiares y amigos de Luciano Arruga. Y fue una compañera muy importante en la búsqueda de justicia y en el acompañamiento también de la familia de Sergio. Bueno, no sé si tan importante, pero bueno, sí, en el transcurso de los años, quizás a mí me pasó que no a muchos de los jóvenes que estuvimos desde un comienzo acompañando, seguir formando parte de la comunidad universitaria, porque en el año 2005, a finales de 2005, empecé a trabajar como no docente acá y siempre hubo un reclamo hacia la universidad por parte de los estudiantes de participar activamente en la búsqueda de Sergio y en la búsqueda de la verdad en la causa, apuntando justamente a las fuerzas represivas que hacían seguridad en el boliche de Las Palmas en Neuquén el 14 de junio, noche en que desapareció Sergio Ábalos. Te iba a pedir que cuentes un poquito porque para nosotros es muy cerca 2003, las que estamos acá, pero hay compañeras que están escuchando que no saben qué pasó, de qué hablamos cuando hablamos, quién era Sergio, qué ocurrió. Bueno, Sergio era estudiante del primer año de la carrera de Contador Público Nacional, estudiaba acá en la sede central de Neuquén. Por su nivel económico, por ser pobre, él tenía una beca de residencias en la universidad y esa noche había salido a celebrar el cumpleaños de uno de los chicos que vivía en la residencia, que también eran algunos amigos y compañeros de Picún Leufú, al boliche de Las Palmas, y bueno, desde esa noche no se supo más nada de él. Y sí, dentro de los pasillos de la universidad, en las organizaciones estudiantiles, empezaron a recibir la denuncia por parte de los estudiantes de la Facultad de Economía, principalmente, compañeros de Sergio, del hostigamiento y la persecución por parte de la policía, por justamente denunciar, apuntar hacia quienes hacían de seguridad en el boliche respecto a la responsabilidad de la desaparición. Por ahí, para poner en contexto, en ese momento, cuando el estudiantado se moviliza, exige a las autoridades universitarias que se pongan a la cabeza, que acompañen a los estudiantes que estaban denunciando hostigamiento y amenazas por parte de funcionarios de la policía. La gente, muchos de los que hoy están procesados por la causa de Sergio Ábalos, Patricio Sesnich a la cabeza, daban conferencias de prensa en el boliche hablando de que, esta denuncia por parte del estudiantado de la Universidad del Comahue estaba dejando muchas familias sin trabajo. Se generó una movilización en contra de la movilización que veníamos haciendo los estudiantes. Entonces, en ese primer momento había como un gran debate si era una falsa denuncia que veníamos haciendo desde el estudiantado de la universidad acerca de la desaparición forzada de Sergio Ábalos, estaba la parte de quienes
tenían en el poder en el boliche, que además manejaban los medios de comunicación, entonces era bastante marginal el espacio que teníamos para hacer esta denuncia. Y vos recordás, bueno, Priscila fue parte también de esas movilizaciones, porque enseguida había movilizaciones universitarias, se generó una movida de la universidad buscando cuál fue la reacción, quiénes eran las autoridades en ese momento en la universidad y cómo accionaron, ¿no? Bueno, la rectora es quien fue después vicegobernadora de la provincia, Ana Pechén D'Angelo, justamente a raíz de su oposición terminante a que la universidad se incorpore en la causa, los estudiantes empezamos a denunciar de que había un vínculo, una relación entre Ana Pechén y el gobierno provincial que hacía que la universidad no se quisiera involucrar desde sus autoridades en la causa judicial, que después esto se resignifica con el paso de los años. En ese primer momento, la necesidad de que la universidad se involucre en la causa judicial pasaba principalmente primero por la búsqueda de la verdad, pero sobre todo por una cuestión de la inseguridad que estaban sufriendo los compañeros que habían salido con él esa noche, quienes venían denunciando el hostigamiento y que, bueno, no tenían ningún resguardo y de los sucesos que venían dando cuenta en los órganos de gobierno, tanto en el Consejo Superior como en el Consejo Directivo de Economía, no sabíamos si la justicia estaba haciendo algo respecto a eso, que bueno, años después, cuando la familia puede ingresar en el expediente, vimos de que no se había hecho más que investigar a quienes organizaban las marchas por parte de la fiscal y acciones que tendían a sacar la responsabilidad del boliche. Se hacían medidas en las residencias universitarias como si Sergio hubiese desaparecido en ese lugar o en cualquier otro lugar que lo pudiera sacar a Sergio del boliche Las Palmas. Priscila, y bueno, ahora nosotros hablamos de la desaparición de Sergio Ábalos, le ponemos ese rótulo, ese concepto, pero hubo que disputarlo también, ¿no? Sí, recordemos que Sergio era un joven que venía de Picún-Leufú, muy joven, a estudiar a la gran capital, que era Neuquén, la ciudad de Neuquén, y que, como bien decía Nadia, con certificado de pobreza, había podido lograr una beca de residencia. Y recordemos entonces también que en el momento de su desaparición no existía como tal el concepto de desaparición forzada para casos que hubiesen tenido lugar después de la dictadura cívico-militar de nuestro país. Por lo tanto, fue una de las grandes peleas que tuvieron que dar las familias y todas las organizaciones que acompañaron en ese momento la desaparición de Sergio. Esto se logró conseguir después de casi 10 años que se cambiara la carátula. Tiempo. Imagínate. Porque eso que implica, Priscila, que tenga esa carátula, que lo busquen de determinada manera, que vean quiénes son cómplices. No es lo mismo a que una persona no esté, a que tenga esa carátula, ¿no? No, además creo que el peso mayor tiene que ver con que en ese momento, bueno, se dijeron millones de cosas, ¿no? Pero nunca se ponía el acento en que no estaba Sergio y que había que buscarlo. Sí, ya va a volver, le habrá pasado algo, se peleó con la novia, lo cagaron a palo, ya va a aparecer por algún lado. O sea, volver a traer al país el registro de una desaparición forzada era realmente muy, muy fuerte. Y finalmente fue lo que se consiguió. Y además se sienta un precedente. Sí, bueno, ahí para sumar, en términos concretos, el hecho de también conseguir el cambio de carátula de desaparición forzada le daba competencia a la justicia federal, que tampoco es garantía de nada, pero que evidentemente con el modus operandi que tenía la fiscal González Taboada, era una posibilidad de avanzar más allá de lo que, bueno, de lo que ya no estaba permitido para nosotros. Ya era como que algo testimonial, era que se cumplía el aniversario de Sergio, había una medida que era tendiente a desviar la causa por parte de la fiscal y un informe donde, bueno, el primer año lo mandaron a Asunción, a la Triple Frontera, a buscar a Sergio Ábalos. Y fue con la anuencia de la fiscal, con los fondos de la policía, lo llevaron a otro lugar totalmente lejano, justamente lejos de esos estudiantes que venían denunciando los aprietes, las amenazas de la policía y que la responsabilidad estaba en las fuerzas del boliche, las fuerzas represivas, que recordemos que había policías de Neuquén,
miembros del ejército y exmilitares pinochetistas, además de gente civil que trabajaba también en la municipalidad de Neuquén. Y que muchos de ellos ahora son los que están Imputados. y que van a ir a juicio. Vamos a escuchar un audio de Mercedes que lo pidió Priscila, que es la hermana de Sergio Ábalos. Le mandamos un abrazo a Mercedes y Asunción, a su papá, que son como la cara visible de la familia, de toda esa familia que vivió un momento muy doloroso, así que les proponemos escucharla y verla también a Mercedes. Buenas tardes. Hoy, al recibir la noticia de las imputaciones de casi 20 personas por la desaparición de Sergio Daniel Ábalos, es una alegría y algo que esperábamos hace 22 años. Empezamos a subir un escalón en saber qué es lo que pasó con Sergio y dónde está. Agradecida a todos los que nos acompañaron año a año y nos van a seguir acompañando, porque aquí se comienza una nueva etapa de lucha para saber la verdad. Agradecer a estudiantes, la comunidad de Picunlaufú, familiares que aún siguen peleando por justicia, a la comunidad en general y a las distintas organizaciones. Esta es como una victoria de todos. Una victoria en parte, pero aún seguimos en la lucha para saber qué es lo que pasó. El poder esperar que también sean procesados quienes no hicieron nada por la desaparición de Sergio, la justicia provincial. Una impunidad de durante 10 años que no buscaron a Sergio, dijeron que se fue por su propia voluntad y taparon y encubrieron todo, demostrado en que nunca hicieron nada, perdieron pruebas. Al lograr pasar la causa a la justicia federal, se empezó de cero. 10 años que no se hizo nada por Sergio y empezar a recabar información donde siempre dijimos que los responsables eran quienes custodiaban el boliche y los dueños algo tenían que saber. Hoy lo reafirmamos y hoy está demostrado. Esperemos que estas pruebas que hayan recabado los abogados para poder lograr estas imputaciones sirvan para que al apelar se siga manteniendo estas imputaciones y llevarlos a todos a juicio y que realmente sean condenados con perpetua. Agradecerles nuevamente a todos por el acompañamiento y por seguir acompañándonos, la fuerza que ustedes nos dan para seguir adelante. Volvemos en este programa de Aten Capital, Les Canta las 40 XL, y acabamos de escuchar a Mercedes, este video audio que vos le pediste, Pri, ¿no? Sí, hizo varios. Quiero agradecerle a Mercedes de acá desde este XL por su disposición y predisposición. En estos días ha estado, bueno, como toda la familia y los amigos y amigas de Sergio, como muy conmovidos y muy atravesados por esta situación. No nos olvidemos que ya pasaron más de 20 años de la desaparición de Sergio, que hoy tendría 40, o sea, estamos hablando de una persona que seguramente hubiese estado recibida, bueno, con una vida por delante, ¿no? Así que agradecerle muchísimo a Mercedes y bueno, se nos ocurrió también que la idea de sumarla a este XL tiene que ver con que no solo que es la hermana, sino que además ella durante todo este proceso de búsqueda interminable decidió empezar a estudiar para maestra y hoy es una compañera trabajadora de la educación que está trabajando en Aguada San Roque, una escuela con historia también, así que le mandamos un saludo enorme y un agradecimiento también. Nadia, ¿podrías ayornarnos un poco, bueno, por qué generó impacto la nueva información sobre el caso? Hubo declaraciones, se transformó en una noticia nuevamente, a pesar de que el aniversario fue el 14 de junio, ¿no? Así es, creo que el impacto es que lo que pasó con la mayoría de la gente, inclusive la que ha venido acompañando, mucha de la que ha venido acompañando a la familia durante todos estos años. En algún momento muchos creyeron de que iba a ser imposible avanzar en esto de ver a los responsables, conocer sus nombres, sus apellidos,
conocer realmente qué pasó en el boliche esa noche. Yo tengo que mencionar, y la familia lo ha dicho por todos los medios, hay algo que marcaron, que esta posibilidad, que es el ingreso de los abogados que habían llevado a juicio a los responsables de la desaparición forzada de Daniel Solano en Chuelechuel. Así conoce a Asunción, a Sergio Heredia y a Leandro Aparicio, y ellos llegan a Neuquén. Quizás eso, el no estar comprometidos, el no formar parte de la corporación, les permitió ir más allá de lo que de los otros abogados que habían intervenido antes, y realmente empezaron de cero. Convocaron a declarar, además de a todos los que estuvieron esa noche, que se pudo comprobar que estuvieron esa noche en el boliche, a cada uno de las autoridades universitarias, de las autoridades estudiantiles que estuvieron acompañando la causa, y se pudo reconstruir de alguna manera el hecho de la desaparición forzada. Y bajo una hipótesis, ¿no? Porque ellos lo primero que hicieron es elaborar la hipótesis de dónde había sido, cómo había sido. Una hipótesis que siempre la tuvimos nosotros. El hecho de que se tiró una tiquetera esa noche y que produjo una feroz golpiza por parte del personal de seguridad, en esos momentos, en esos tiempos, uno cuando iba al boliche para consumir, te daban una tiquetera que tenías los tragos, una chequera, y a vos te iban marcando ahí lo que consumías, y al final vos devolvías eso y pagabas la consumición. Si vos no tenías esa chequera al final, tenías que pagar un costo muy alto, como si hubieses consumido todo lo que había en el boliche. Y bueno, lo que se termina cayendo, que ya habían algunos testimonios, que nunca los vimos en la justicia, pero los conocíamos, que había sucedido esa noche, que había desatado la feroz golpiza del personal de seguridad. En este momento, bueno, encontraron personas que estuvieron en ese momento y que pueden dar cuenta de que ese hecho sucedió. No sé si pueden dar cuenta de que era Sergio la persona que recibió esa golpiza, pero que eso sucedió, como otros golpes que se sucedieron esa misma noche en el baño. Y esto no es un hecho menor, porque todos los responsables de seguridad que fueron llamados a declarar por González Taboada y por la policía Almendra, creo que era el que dirigía la investigación, habían repetido un mismo speech, que en esa noche no hubo más de 50 personas, que fue una noche muy tranquila, que no pasó nada, y de repente gente que salió esa noche al boliche y que de una u otra manera fueron encontrados para llamar a declarar, dieron cuenta por lo menos de estos dos hechos que ocurrieron esa misma noche en que desapareció Sergio. Es muy importante. Esos son los que están imputados ahora, ¿no? Sí. Es muy importante porque no solo para la familia de Sergio, por más de que Asunción se lo merece, y esto también puedo dar cuenta de acompañar a otros familiares, más recientemente el juicio de Otoño Uriarte, Asunción a punto de cumplir 92 años, tiene una conciencia de que el caso de Sergio Ábalos puede avanzar si él realmente ayuda y comparte también la lucha con otros familiares que intentan visibilizar la criminalidad del Estado, porque también cabe decir que para mantener una persona desaparecida forzosamente, sí o sí, y esto lo dice el propio delito, el Estado tiene que ser partícipe de esa desaparición, o por acción o por omisión, pero siempre, y esto también lo dijimos desde la denuncia que hacíamos, tanto a las autoridades universitarias como al gobierno de la provincia de Neuquén, en no avanzar con la investigación del caso de Sergio Ábalos. Lo que esperamos en breve es que la Cámara Federal de General Roca tenga en cuenta todo lo que hay en la causa, ¿no? Porque la justicia misma diciendo acá se investigó mal, se entorpeció o se encubrió desde el propio Poder Judicial, entonces no pueden tomarse 5 años más con los 92 años de Asunción para poder llegar a un juicio y que toda la sociedad de Neuquén conozca en detalle lo que algunos ya podemos ir leyendo en el procesamiento. Entonces, creo que esa es la exigencia concreta hoy por hoy, que más allá de respetar los plazos, la debida defensa de estos 19 procesados, la Cámara no puede tomarse todos los tiempos, porque lamentablemente la justicia federal es así, no hay plazos que tenga que responder, que tenga que cumplir, por eso se tomó casi un año Villanueva desde las indagatorias a dictar estos procesamientos, y esperamos que la Cámara no vuelva otra vez a ponernos esto de permitir que el tiempo les permita también a los responsables actuar en pos de la impunidad. Priscila, y escuchamos el caso de Sergio Ábalos, pero Aten también, Aten Picum participó de un principio, todo Aten lo tomó, pero hay otros casos como el de Luciana Muñoz, y nosotros también tenemos una posición política respecto de esos hechos. Sí, mira, hay casos de desapariciones forzadas en todo el país, y eso es parte de una realidad lamentablemente casi cotidiana.
incluso infancias desaparecidas ya a esta altura del partido. Y desde ATEN, particularmente desde ATEN Capital, entendemos que estas son luchas colectivas que si no se dan de manera colectiva, que si no se dan incluso haciendo docencia en las escuelas, contando, explicando, trayendo a la memoria, manteniendo una memoria activa para poder reforzar la historia de la lucha en Neuquén, que tiene que ver con casos como este, ¿no? Como el de Sergio, como el de Carlos, como el de, que no han sido desapariciones, pero que han sido hechos que han marcado una conciencia colectiva de la lucha de clases en Neuquén, y que nos parece que es muy importante retomar, sobre todo hoy que enfrentamos a un gobierno de derecha, fascistoide, negacionista, y que pretende imponer que dejemos de hablar de los derechos humanos, que dejemos de hablar de los desaparecidos y desaparecidas, que dejemos de hablar, en definitiva, de nuestros derechos. Así que desde ATEN Capital creemos que además es muy importante sumarnos a esa exigencia concreta que hay que tener, porque no puede ser además que la justicia, 10 años la justicia de Neuquén no hizo nada, absolutamente nada, y 12 años más la justicia federal para poder llegar a esta conclusión, y nos parece que debe estar por sobre todos los derechos el derecho de Asunción a encontrarse con la verdad de qué hicieron con Sergio. Así que sumarnos a esta exigencia de que la justicia le ponga fecha de manera urgente al inicio de este juicio para que, bueno, sean condenados y vayan presos a una cárcel común con prisión efectiva a todos los que corresponda de estos imputados, que además varios de ellos siguen en actividad al día de hoy, tanto en el militarmente como de la policía. Así que Priscila, nos parece que es muy urgente. Y te quería hacer una pregunta respecto de esta, porque vos decís exigimos a la justicia, también al gobierno, ¿no? Porque evidentemente alguna trama hay ahí de poder por la cual a 20 años no sabemos qué pasó con Sergio. Sí, eso es, y es como lo de Luciana, volvemos a decir, ¿no? O sea, no pueden desaparecer las personas sin que el Estado tenga algún grado de responsabilidad, del Estado y el gobierno de ese Estado, particularmente en nuestra provincia, y la policía, ¿no? Porque evidentemente también creo que hay un pacto de silencio que ha quedado más que claro durante todos estos años. De hecho, estos mismos empresarios, dueños del boliche en algún momento, siguen teniendo lugares, o sea, siguen siendo dueños de cosas en Neuquén. Y eso no podría suceder si no es con una red de impunidad de la que, por supuesto, forma parte también el gobierno de la provincia. Agradecemos en este programa que hicimos sumar nuestro granito de arena en esta gran lucha que da su familia, para que Asunción tenga el derecho de saber qué pasó con Sergio Ábalos, para que después también haya un control sobre qué ocurre en los lugares donde va la juventud, que actúan estas fuerzas, digamos, paramilitares, porque no son del Estado, pero tienen fuerza de policía, golpean a los pibes, a nuestros pibes también, estudiantes de los barrios, se sienten con esa potestad. Te quería pedir, Nadia, que cierres el programa como vos quieras y haciendo un llamado, pensando que nos están escuchando en un montón de lugares, en Centenario, en Chosmalal, en Junín, también en Neuquén Capital, y que bueno, que el programa vamos a pedir que se reproduzca para que esta información llegue y también actúe como una forma de presión. Sí, yo creo que esto de estar visibilizando, de visibilizar la pregunta esa que surge, ¿por qué 22 años después? Bueno, creo que acá la venimos desarrollando en este ratito que venimos charlando, pero en la pregunta, en exigir a las autoridades la celeridad en la resolución de este caso, que bueno, que lo logró la propia familia con su lucha y con el acompañamiento de las organizaciones, está lo que nos queda. Pero lo que nos queda es también Luciana Muñoz desaparecida hoy, ponerle el cuerpo a estos casos, que no tengan que pasar 20 años con familias o con algunas organizaciones o algunos medios visibilizando las causas, cuando desde un principio todos los protocolos internacionales donde se habla o de desaparición forzada de personas o de trata de personas te dice que en los primeros 2 cuerpos del expediente se ve dónde está el encubrimiento por parte de los actores, de los agentes estatales que participan de ese tipo de delitos. Entonces, que la experiencia nos sirva para que una familia no tenga que estar sola
aislada, como tuvo que el gobierno, todos los gobiernos no le aportaron en nada a la familia de Sergio Ábalos para esto. Y sí quiero hacer un paréntesis en lo importante, tanto en lo político como personal, ha sido el acompañamiento de las compañeras y compañeros de Aten Picún durante 22 años, porque no es solamente estar en las marchas, sino estar cotidianamente conociendo el estado de salud de Asunción, acompañándolo para que pueda llegar a acompañar otras luchas, y los compañeros han estado siempre, eso me consta. Bueno, le mandamos un saludo entonces también a Aten Picún por esta lucha y muchas gracias, y bueno, queremos saber qué pasó con Sergio Ábalos. Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.